Nosotros utilizamos texturas como ladrillo, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es poniendo un mapa que, si bien en la realidad tiene textura y tiene profundidad, lo vemos al ladrillo, pero el ladrillo es plano y eso no es muy real. Si está lejos la pared, no tenemos mucho problema porque no se nota. Pero cuando nosotros tenemos primeros planos del ladrillo, tener ese ladrillo plano se nota claramente que no tiene relieve. Para lograr ese relieve, V-Ray o en general todos los programas de este tipo, lo que hacen en realidad es incorporar lo que se llama un mapa. Hay dos tipos de mapas que nos permiten generar el relieve. Uno se llama boom y otro se llama de desplazamiento. La diferencia fundamental es que el boom nos da la sensación de relieve, pero en realidad no genera relieve. Todo sigue plano. El desplazamiento, en cambio, genera realmente los relieves. Eso significa que el desplazamiento requiere mucho más tiempo de procesamiento, porque tiene que manejar toda esa información. Pero por supuesto, logra mejor terminación. Tenemos un detalle de una pared, una textura de ladrillo en un material y aplicado. No tiene ningún mapa. Es como normalmente hemos estado usándolo hasta ahora. Me interesa que vean cómo aquí se nota que el ladrillo está al mismo nivel que la parte de atrás del zócalo. Y se nota que el ladrillo no está sobresaliendo sobre el zócalo. Esto es cuando le aplico un mapa boom. Fíjense que parece que hay relieve, pero si nos fijamos en el zócalo seguimos igual. El ladrillo no avanza sobre el zócalo. O sea que en la realidad sigue siendo un plano. Da la sensación de que hay relieve, pero en la realidad no lo hay. Y el mapa de desplazamiento, en cambio, se nota que hay relieve, pero además fíjense cómo el ladrillo ha avanzado sobre el zócalo. O sea que se hace irregular el contorno. Ustedes se imaginan que esto le lleva a la máquina mucho más tiempo para procesarlo que lo otro. Tiene que calcular, es como si el objeto tuviera una forma irregular. Entonces el de desplazamiento es el mejor desde el punto de vista de terminación, pero necesita mucho más recursos. Y se justifica en un caso como este, donde yo tengo un primer plano y estoy viéndolo desde muy cerquita, y entonces esto queda bien en comparación con el otro. Pero si no, no se justifica. Si yo lo estoy viendo desde lejos, con el boom me sobra, y el boom tiene mucho menos requerimiento de recursos. Supongamos que yo quiero poner ladrillo en esta pared. Yo selecciono la cara. Voy a crear un material nuevo, genérico, al que le voy a llamar ladrillo, y le aplico a la cara. Le digo que lo aplique. ¿Qué es lo que yo necesito? Que este ladrillo tenga ladrillo. Entonces, en el difuso no le voy a poner un color, porque no me interesa el color. La textura lo va a tapar al color. Sino que desde la avanzada me voy acá. Me dice qué es lo que le voy a poner un bitmap, entonces yo busco donde dice bitmap, acá, y busco la imagen que quiero poner. El ladrillo visto preparado. Estaba aplicado ya el material, así que se pone el ladrillo, le tengo que corregir el tamaño, 0,90, y ahí tengo el ladrillo. Muy bien, entonces yo lo que necesito ahora es tener el mapa boom. El boom está directamente en el listado principal de pestañas. Y cuando entramos a la opción Boom y lo activamos, vamos a ver que podemos empezar por determinar si vamos a utilizar un mapa Boom efectivamente o un mapa normal, que es una alternativa al mapa Boom. Ambos van a obtener el mismo resultado, ya que van a simular un relieve, no a generar una modificación en la geometría como es en el caso del desplazamiento. Pero los mapas Boom, como hemos visto, se caracterizan por ser mapas de tonalidad de grises, donde el gris al 50% significa que no se va a producir ninguna modificación. Los puntos blancos significa que son puntos que van a sobresalir, mientras que los puntos negros son puntos que van a hundirse. Y por supuesto grises intermedios, según si están más cerca del blanco o del negro, van a ser puntos que van a sobresalir o hundirse en valores correspondientes a la intensidad del gris. En cambio, los mapas normales no son mapas en tonalidad de grises, sino que son RGB, o sea, con componente rojo, componente verde y componente azul. Y no solo van a permitir almacenar la información que determina si los puntos tienen que mantenerse en el nivel, sobresalir o hundirse, sino que además almacenan la información de la dirección de la normal de cada uno. Y eso permite darle más realismo al resultado final. Sobre todo cuando estamos trabajando con animaciones, donde el movimiento de la cámara va a hacer que veamos la textura de diferentes puntos de vista en distintos momentos.
Podemos decir que el normal es como una versión mejorada del mapa Boone y podemos trabajar con cualquiera de las dos, teniendo en cuenta que con la normal podríamos lograr algunos resultados mejores en casos muy específicos. Entonces me voy al Boone, por ejemplo, lo que voy a usar es un bitmap y tengo una opción de multiplicador, ¿no?, para definir cuán fuerte va a ser el efecto. Le digo que renderice. Fíjense que está muy fuerte, eso ya queda feo. Entonces tengo que empezar a bajarle el valor del multiplicador. Bastante me parece. 0,3 le pongamos. Mandemos a renderizar. Bueno, ahí está mejor. Esa es la técnica. El desplazamiento no se define en el material, sino que es un objeto de V-Ray que se le aplica a la geometría en los cuales queremos específicamente que se produzca este desplazamiento. Y esto es una buena idea porque cuando se le aplicaba al material estábamos obligados a que todos los objetos que tengan aplicado a ese material se produzca el efecto de desplazamiento, que sabemos que es costoso desde el punto de vista del procesamiento de la máquina, y por lo tanto en muchos casos podíamos terminar obligando a la máquina a que procese desplazamiento en objetos que estaban lejos y que por lo tanto no era necesario porque el mismo no es apreciado. En cambio, con esta innovación de la versión 5, donde el desplazamiento se aplica a la geometría y no al material, nos da la posibilidad a que podamos solo aplicarle el desplazamiento a aquellas geometrías que se justifica aplicarlo por la cercanía, porque son primeros planos donde se va a apreciar realmente la característica de desplazamiento. Para aplicar el desplazamiento vamos a tomar como ejemplo esta pared y ahora voy a aplicarle a esta geometría el objeto desplazamiento. Como en los otros objetos, para poder aplicarle a una geometría el objeto de desplazamiento necesitamos que esa geometría sea un grupo. Como ahora no tengo seleccionado ningún grupo, esa opción, que es esta que está acá, de la barra de herramientas de objetos, aparece desactivada. Cuando yo seleccione el grupo, fíjense que esta pared es justamente un grupo llamado pared, se activa la posibilidad de añadirle a esta geometría un objeto de desplazamiento. Pico en este botón y ya está agregada la geometría. Si me voy al listado de geometrías incluidas en este archivo, vemos que tenemos uno que se llama desplazamiento y cuando lo selecciono puedo determinar las características de ese desplazamiento. Por supuesto que lo primero que tengo que asignarle es el mapa que vamos a utilizar para el desplazamiento. Entonces le digo que le voy a incluir un bitmap, selecciono la imagen que voy a utilizar como mapa de desplazamiento y listo. Ya lo tenemos activado. Volvemos a la pantalla principal donde están los parámetros que corresponden a nuestro desplazamiento. Aquí podemos controlar la cantidad, que es un parámetro que lo que determina es cuánto tiene que salir o cuánto tiene que entrar. Cuando mayor sea ese valor, más va a ser lo que va a salir, un punto blanco o en relación un punto con distintas tonalidades de grises, y más va a ser lo que tienen que entrar, un punto negro o un punto gris en función de la intensidad del gris que corresponde. Si lo renderizamos tal cual como está, lo que vamos a obtener es un resultado como este. Yo lo traigo renderizado para ganar tiempo. Podemos considerar que es medio fuerte el desplazamiento, entonces supongamos que le queremos bajar el desplazamiento y para eso lo que hacemos es disminuir la cantidad. Pongamos por ejemplo 0,7 y si probamos el resultado con este render vamos a obtener un resultado como este. Supongamos que ahí nos parece que es el adecuado. Si nos fijamos en un detalle de la pared sobre el zócalo, podemos reconocer claramente cómo el ladrillo está avanzando sobre el zócalo e incluso está proyectando una sombra sobre ese zócalo. A diferencia, como hemos dicho, de utilizar los mapas Boone o normal que generan la sensación de 3 dimensiones, pero en realidad no modifica la geometría. En general conviene activar esta opción que nos va a solucionar ciertos problemas cuando la cantidad de caras que presenta la geometría que estamos utilizando no son suficientes y podría generar deformaciones no convenientes. Y la opción Shift lo que permite es como mover un poco la textura que tiene aplicada ese material. Por ejemplo, si le ponemos un valor de 0,25 y mandamos a renderizar con estas características, vamos a obtener un resultado como es. Si lo comparamos, este es con valor de Shift de 0,25, este es el original. Vemos cómo se ha movido un poquito la textura y de esta manera, si tenemos que hacerle pequeñas correcciones, los podemos hacer de esta forma.